Como dijo Patricia, nosotros levantamos el guante de ser los primeros en dar la respuesta a las preguntas. En este caso seleccionamos un par de preguntas y aprovechando los días que tuvimos, fuimos a contactar a un usuario de esta problemática. Cada tanto nos pasa que perdemos conectividad con el sitio debido a problemas de energía de la distribuidora eléctrica. En todos los casos, enviamos la cuadrilla de soporte a campo para verificar y nos encontramos con falta de energía o que los equipos no han iniciado correctamente debido a la baja tensión. Nosotros en el grupo TESACOM hace muchos años que venimos trabajando y hace muchos años que venimos participando de estos encuentros y trabajamos en la transformación digital de las operaciones industriales, normalmente y aprovechando la vanguardia que tiene tanto el IoT industrial como la industria 4.0 en aquellos actores importantes del segmento industrial que normalmente son los impulsores de la adopción de esta tecnología. Sin embargo, levantando esas encuestas, escuchamos las preguntas y dijimos, ok, nosotros tenemos una gran presencia en el mercado de distribución eléctrica, con clientes industriales del segmento, ¿sí? Y dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos responder a esta pregunta readaptando o comentando que algunos de nuestros productos y soluciones sirven para segmentos distintos de la industria o para pequeños clientes? Porque, y conocemos todos, ¿sí? No hay que ser una gran empresa para tener acceso a este tipo de soluciones. Y la idea es poder comentar cómo se puede dimensionar para hacer desde pruebas pilotos hasta pequeñas actuaciones sobre clientes pequeños o individuales, ¿sí? Eh, lo ha mencionado anteriormente, pero nosotros entendemos que la solución a un problema que va a estar relacionado con el IoT tiene que ver con el dispositivo de captura de información, hay un procesamiento local o remoto de los datos, hay un dador de conectividad fundamental e importante, y lo hemos mencionado varias veces en la jornada de hoy, y finalmente la utilización, la explotación de esos datos, ya todos sabemos que vamos hacia lo que es visualización, ¿sí? Esta visualización normalmente se está usando ahora el término de plataforma. En realidad es una aplicación que le permita al usuario desde un teléfono móvil o desde una página, acceso a un sitio web, tener información de esos datos y, llegado el caso que se requiera, alarmas o avisos de situaciones de alerta que directamente sean empujados a los usuarios. Hoy todos los usuarios, todos nosotros usamos teléfonos móviles y estamos acostumbrados a que el teléfono suene por notificaciones de mensajería instantánea, por notificaciones de correo electrónico o incluso por notificaciones de plataformas de compra. Con lo cual, el usuario está adoctrinado, ya es un usuario captivo, es un usuario que usa la tecnología, lo que pasa es que no la usa en su trabajo del día a día y acercarle esta forma de resolver los problemas con las tecnologías que usa y conoce es un poco nuestra aproximación en el día de hoy. La pregunta primera es, ¿por qué es necesario contestarle a Gerardo que me plantea esta problemática? Gerardo es un nombre genérico, no quería exponer a los nombres que hicieron las preguntas concretas y reales, ¿sí? Y hacemos un paso para atrás, ¿sí? ¿Cuándo se requiere monitorear la energía, tanto energía como resultado de la potencia, como las condiciones en las cuales esa energía se recibe con nosotros, con usuarios finales? Estamos hablando de tensión, estamos hablando de corriente, estamos hablando de protección de equipamiento ante fallas, o estamos hablando de monitoreo de consumo para ver si, como dijo una pregunta anteriormente, mi potencia contratada con la distribuidora se equipara a la potencia consumida, y cuál va a ser ese diferencial en el futuro, en la factura eléctrica que voy a tener. Pero además, situaciones problemáticas de corte de suministro, ¿sí? Cuando ese sitio es desatendido o malamente atendido, necesitan ser reportadas a un área de infraestructura. En la Ciudad de Buenos Aires estamos todos acostumbrados a ver distintos grupos generadores autónomos en restaurantes, en clínicas, en hospitales e incluso en negocios.
más grandes o más pequeños, responden todos a la misma problemática. Ahora, aquel que no lo tiene o que no puede, ¿sí?, poner un grupo electrógeno o que no tiene gente para iniciar ese grupo electrógeno, tenemos que darle alguna otra respuesta. Dentro del segmento de productos, como yo le decía, industriales que nosotros hemos desarrollado, diseñamos y comercializamos en los países donde estamos, Argentina, Chile, Perú y Paraguay, ¿sí?, tenemos un producto que viene a responder, viene a resolver esta necesidad y entendiendo nuestra posición estratégica dentro del mercado latinoamericano, sudamericano, ¿sí?, de un costo adecuado para las necesidades de estos mercados. Hoy les vengo a contar dos alternativas, ¿sí?, para poder empezar a responder estas necesidades. El primero, calidad de suministro. ¿Cuál es la tensión con la cual me estoy alimentando? Sí, nominalmente 220 volts de corriente alterna. Son 220, son 210, son 205, son 238, son 190, son 170. A medida que baja la tensión, aumenta el consumo de corriente para equiparar la potencia que necesita el aparato, ¿sí? Y en algún momento algo se va a romper, algo se va a dañar. Todos nosotros sabemos que se quema la heladera, se quema el lavarropas y se queman los dispositivos industriales en sitio, como eran las preguntas, se queman los sitios que hacen repetición de fibra, se queman distintos dispositivos. A lo mejor se quema solamente la fuente, a lo mejor se quema solamente el protector de descargas o el protector de sobretensión, pero eso implica trabajo en campo que hay que ir a relevar, detectar y reemplazar. Pudiendo monitorear esto y generar alarmas adecuadas en el tiempo, podemos o mandar a la cuadrilla a reponer específicamente lo que se va a quemar, o ante un caso de baja caída de tensión, apagar los dispositivos en forma remota para que no tengan un daño por estar consumiendo más de lo que los cables o las protecciones den. Y por otro lado, el monitoreo de consumo que tiene que ver con la potencia, ¿sí? No me quiero poner demasiado técnico, la potencia es lo que sale de del equilibrio de corriente y tensión. Como dije antes, si la tensión baja, la corriente sube, pero solamente hablando de potencia y la integración de la potencia en el tiempo es energía, ¿sí? Tenemos que determinar cuál es el consumo que estoy teniendo, cuál es la expectativa de consumo que estoy teniendo y además entender si ese consumo es un consumo útil, ¿sí? Cuando salimos a la calle cualquier noche vamos a ver un montón de edificios públicos y edificios privados, oficinas enteras con todo encendido, luminarias, computadoras, pasillos. La pregunta es, ¿eso es adecuado? ¿Eso es lo que estoy esperando? ¿Ese consumo energético, que es dinero, que afecta a nuestra economía, es lo real que estoy haciendo? Y por otro lado, cuando el consumo es bajo, ¿se están realizando las actividades adecuadas que tengo que hacer? ¿Sí? Un caso de un prospecto, ¿sí?, que teníamos en el norte, él usaba el monitoreo del consumo de bombas de riego para determinar cuánto trabajo se estaba realizando en sus campos. ¿Sí? Él presuponía que el campo se tenía que regar a horas determinadas, empezando en una hora y terminando en una hora posterior. ¿Sí? Si el consumo energético correspondía a este perfil, significaba que se estaba trabajando adecuadamente. Si el consumo energético arrancaba a las 12 del mediodía, ¿sí?, sin hacer un análisis de si el campo a mediodía en verano es adecuadamente regado o no durante las horas de sol, simplemente estamos hablando del control de las personas o el control del trabajo por un medio indirecto a través de monitoreo de consumo. Lo dijeron todos, necesitamos datos, necesitamos visualización de datos y esos datos tienen que ser de una manera muy simple, que me permita a mí correlacionar variables. Tanto saber el consumo en el tiempo, como correlacionar datos, por ejemplo, temperatura y consumo eléctrico, ¿sí? Nos cansamos de ver el gobierno diciéndonos, vayan con el aire a 24, eficiencia energética, menor tarifa, y yo les voy a contar que además protección del sistema eléctrico de distribución que no soporta la demanda continua y permanente. Pero vamos al primer caso, la eficiencia. Aumenta la temperatura, va a aumentar el consumo. ¿Es necesario tomar acciones y acciones en forma remota en función de eso? Y por otro lado, una visualización en un mapa, estamos todos acostumbrados a usar mapa, de georreferenciación de los estados y de las condiciones particulares de cada uno de esos sitios que se están teniendo para poder, ¿qué?, para poder mejorar la respuesta, ¿sí?, para poder
eficientizar una inversión, necesito saber para qué voy a hacer lo que quiero hacer, ¿sí? ¿Qué datos necesito? ¿Dónde los voy a aplicar? ¿Qué datos voy a obtener? Y para mí, la pregunta fundamental es, ¿cuánto dato voy a querer? ¿Sí? Estamos acostumbrados a que las soluciones de Big Data nos digan, suban todo a la nube, procesamos todo en la nube, entre más información mejor, como les mostré en la gráfica de anterior, entre más precisos sean los piquitos de consumo que nosotros tenemos en las gráficas, mejor calidad de información voy a obtener. En algunos casos es cierto, me permite eficientizar y optimizar. En otros, la respuesta es no sé, ¿sí? Les voy a contar un caso. Una empresa que tenía que hacer monitoreo ambiental de las represas eléctricas que se van a montar en el sur de Argentina, en Chubut, ¿sí? El vendedor de la solución les dijo, nosotros reportamos cada un minuto los datos para la solución de Big Data que te lo voy a mostrar con la analítica y el dashboard. Perfecto, 240 días sin lluvia, 1440 minutos tiene un día reportando no llueve, no llueve, no llueve. ¿Sí? ¿Cuál es el uso eficiente tanto de la energía como del mecanismo de comunicaciones y del procesamiento que estoy dando? Necesito entender hacia dónde voy para obtener la mejor ecuación técnico-económica, ¿sí? De las soluciones que voy a solicitar, y de alguna manera nosotros en la Cámara estamos para acompañar y ayudar en ese proceso de decisión y ayudar a implementar las mejores soluciones adecuadas a nuestro mercado. ¿Sí? Cierro con la reflexión y pasados los 10 minutos le dejo la palabra a Patricia. Gracias, Santiago. Estoy viendo acá en el chat una pregunta. ¿Los medidores de calidad de suministro están homologados por la EPEC? No, porque no somos una empresa que fabrique medidores, ¿sí? Hay tres, digámoslo así, hay tres tipologías, ¿sí? Dentro de lo que es el segmento de distribución eléctrica, ¿sí? Están los medidores, están los analizadores de red y están las soluciones de monitoreo. Nosotros lo que estamos haciendo es proveer una solución de monitoreo, ¿sí? Para los condicionantes. ¿Qué es lo que te va a permitir, ¿sí? La solución de monitoreo? Medir y detectar previamente la situación real que estás teniendo, como si fueras con un multímetro a medir. Medís con el multímetro y decís, no tengo la tensión adecuada, ¿sí? Eso implica reglamentación argentina, y no quiero entrar en las discusiones acerca de las reglamentaciones argentinas y su antigüedad, ¿sí? La medición que vos hagas de forma independiente no afecta a la distribuidora ni al ente regulador. Lo que te va a permitir es hacer un reclamo, pedir que te pongan un registrador, en el caso de la que es tensión, ¿sí? O si vas a hacer contraste contra un medidor, la factura del medidor es el único documento válido, ¿sí? Lo que te va a permitir es evitar daños en tu instalación o tener una herramienta para iniciar un reclamo que la distribuidora, en este caso EPEC, te va a resolver. No te olvides que EPEC es una empresa pública, ¿sí? Entonces, otra vez, sin entrar en temas regulatorios de argentinidad, ¿sí? Lo que te vamos a dar es un inicio para que vayas y midas y sobre todo monitorees y veas si hay cambios de fluctuaciones durante el tiempo de vida sin tener que tener una persona midiendo con un multímetro cada un minuto o cada 2 minutos. Por ahí no es satisfactoria la respuesta, pero estamos acá para hablar de realidades y lo más cercanas a la vida posible.